Bienvenidos de nuevo mis muy amados hermanos en Cristo, un abrazo grande para todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien, bendecidos por el Señor y dándoles la bienvenida a esta clase número 13 en búsqueda de la verdad. Señor Espíritu Santo, hoy queremos suplicarte humildemente que nos conceda la gracia de tu amor, sabiduría, entendimiento, pero sobre todo humildad, para irnos acercando cada vez más al conocimiento del proceso de cómo se ha dado la conformación de la fe, de la iglesia, del llamado, para llegar a lo que hoy conocemos como tu iglesia o a este fenómeno religioso llamado religión. Ven, Espíritu Santo, concédenos entrañas de sabiduría y humildad para que podamos acercarnos cada vez más a ti, siempre con mayor amor, mayor fe, mayor entrega, mayor devoción, y que al conocer tu iglesia, pues simplemente nos comprometamos con ella a ayudarle a permanecer y a perseverar en el tiempo, siendo fiel a tu amor, a tu palabra y a la misión que tú le has encomendado. Amén. Queridos hermanos, ya hemos pasado por los temas anteriores que hablan del fenómeno religioso. Si alguna persona llega por primera vez a este video, le recomiendo que vaya y haga ese recorrido de las 12 clases anteriores, porque nosotros podemos hablar de palabra de Dios, podemos hablar de fe, podemos hablar de iglesia, podemos hablar de Dios, pero lo que hace que algo verdaderamente cobre valor es el testimonio de lo que sucede, que los demás lo pueden ver, que los demás lo pueden comprobar y de esa manera sencillamente decir es verdad. Yo sé que Dios no necesita de estas cosas porque Dios es Dios, pero tú y yo tenemos en nuestros corazones la duda, el interrogante, la sospecha. Y no es lo mismo decir que yo tengo en mis manos la Sagrada Escritura, que muchos hombres dicen, eso es un invento de los hombres para dominar y someter a los demás, a yo verdaderamente a través de un proceso, de un estudio, demostrarle a la humanidad que el fenómeno religioso o religión ha estado presente en la cultura humana, incluso desde antes de que apareciera la razón en plenitud. Es decir, desde culturas muy primitivas ya hay un gesto de dedicar, por ejemplo, que anteriormente, tocando el tema de las personas que mueren, anteriormente cuando el hombre iba desarrollando su pensamiento, una persona moría, quedaba en el lugar donde estaba. Posteriormente, unos años después, ya se le daba entierro. Eso ya implica un respeto y una aparición del sentido de trascendencia en el ser humano. Posteriormente, en algunas culturas, no solamente lo entierran, sino que le colocan algunos objetos, como quien dice, para que los pueda disfrutar en la otra vida. Eso ya va de alguna manera dándole al ser humano el sentido de algo trascendente. Pero en esta clase número 13, yo quiero hablarles del proceso, de cómo se ha venido dando el fenómeno, ya propiamente no hablando de fenómeno religioso como tal, sino hablando de la manifestación de Dios. Entonces, venimos con la idea de que el ser humano ha pensado que existe un ser supremo y a él lo quiere conocer y quiere direccionarse y quiere conocer su palabra y quiere de alguna manera tener comunicación con ese Dios. Pero el ser humano por sí mismo puede ser que tenga la intuición de un ser superior, pero no logra nada, a menos que sea invención humana, que yo me invento un culto, que yo me invento unos escritos, que yo me invento un montón de cosas para hablar de una divinidad que no es Dios. Y otra cosa es que yo pueda conocer a ese Dios no porque yo haya accedido a Él, sino porque Él se ha revelado, porque Él se ha manifestado, porque Él ha querido comunicarse con el ser humano. Y a lo largo de la historia, entonces vamos a comprender que Dios se manifiesta creando al ser humano.
el primer momento que nosotros experimentamos en el momento en que abrimos el libro del Génesis es a un Dios creador. Y en ese relato de la creación hay dos formas en las cuales concebimos el relato de la creación. Uno habla de un Dios que crea desde su distancia, y el otro de un relato más antropomórfico, es decir, dándole a Dios características humanas, más cercano al hombre. Un Dios que toma polvo de la tierra, forma al hombre, sopla sobre él y le infunde aliento de vida, más antropomórfico. Entonces, en el contexto de la historia, nosotros no podemos encontrarnos con un momento, un lugar donde Dios envíe su palabra en un texto ya culminado, terminado, Antiguo y Nuevo Testamento. No. En primer lugar, cuando Dios se manifiesta al ser humano, pues debe hacerlo de una manera que el ser humano lo entienda, es decir, lenguaje humano. Segundo, Dios no dice, vea, tengan ahí, les dejo ese manual de instrucciones para que vivan conforme a eso. No, Dios está llamando al hombre, Dios se está manifestando al hombre, y en la medida, porque no existen las imprentas, no existen el lapicero, la pluma, el papel, nada de eso, en ese momento como para decir que Dios era dictando y el hombre escribiendo instantáneamente. No, Dios hablaba, Dios se comunicaba, Dios se manifestaba, Dios se revelaba. Y en la medida en que iba pasando el tiempo, pues sencillamente la transmisión de esa verdad se hacía de manera oral, porque repito, no se ha desarrollado todavía la imprenta, no se ha desarrollado la escritura, y algunos elementos más adelante van a comenzar a aparecer, pero porque aparecen los códices, porque aparecen los jeroglíficos y porque aparecen otras cosas. Pero ¿a dónde voy yo con esta clase? Usted, mi amado hermano, debe entender que cuando Dios se revela, Dios no le entrega al ser humano, ahí están esos escritos, el profeta tal, números tal, Génesis. No, es el ser humano quien va viendo la necesidad de poner por escrito lo que ha aprendido de Dios, porque con el tiempo se corre el peligro de que esas palabras que Dios ha manifestado comiencen a degenerarse en el tiempo. Ejemplo, ¿usted alguna vez ha escuchado un cuento, una historia o un chiste? Y usted se da cuenta que llega la persona y empieza a contar el chiste y el otro dice, yo me lo sabía de otra forma, yo me lo sabía de otra forma. Entonces, o nosotros podemos hacer el ejercicio, cuando lo hemos hecho en dinámicas, que está el lugar en absoluto silencio, o hay una música, algo que está interfiriendo con el ambiente, y se empiezan a pasar un mensaje en una fila de 20 personas, por ejemplo, y llega el emisor, comparte su mensaje, segunda, tercera, cuarta, quinta. Cuando llegan al final, se dan cuenta cómo el mensaje se ha distorsionado. Conserva algún elemento, pero se ha distorsionado de una manera tremendísima. Entonces, claro, se ve la necesidad de colocar por escrito. Dios no se revela en un solo momento. La revelación o el proceso de la revelación se da a lo largo de años, incluso siglos. Aparece un profeta, luego aparece otro profeta, después aparece otro y otro y otro, y entre la distancia que hay de uno a otro pueden haber pasado años, siglos incluso. Entonces, el pueblo de Israel tenía unas tradiciones y ven la necesidad de comenzar a recuperar esas tradiciones y empezarlas a poner por escrito. Entonces, simplemente comprender, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios se revela en una cultura. ¿En qué cultura? En la cultura del pueblo de Israel. Una cultura que tiene un lenguaje, que tiene unas costumbres,
que tiene una forma de expresarse, que tiene unas formas de transmitir la enseñanza y que de alguna manera usted y yo no somos el pueblo de Israel. Entonces nos vamos a encontrar en la palabra de Dios con el detalle de que no fue escrito de una sola sentada, en un proceso de un año, ni siquiera de un solo siglo, sino de varios siglos, y además de eso, que fue escrito en una lengua que es ajena a la tuya y a la mía. Por eso es que si nosotros fuéramos a intentar leer la palabra de Dios en sus lenguajes originales, el hebreo, el arameo, etc., entonces simplemente nosotros nos quedaríamos viendo un chispero, porque no podríamos entender ni hebreo ni arameo. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje es español. Pero aún dentro de nuestro lenguaje hay unos elementos que son importantes de alguna manera poner sobre la mesa, que lo mencionamos en uno de los temas de la sección anterior, y es como una fruta, vamos a decir por ejemplo el aguacate. En Colombia, en Medellín, en Antioquia, se conoce como aguacate, pero si uno se va para otro país, esa misma fruta se conoce como palta. Entonces, usted viene ya con esa cultura de otro lugar, usted va a la revueltería y usted dice, por favor me da una palta. ¿Qué es eso? Ah, es un aguacate. Ah, eso es un aguacate. Entonces, de la misma manera, nosotros no podemos caer ¿cómo les digo yo? En el imaginario o en el ideal de que cuando leemos la palabra de Dios nos está hablando a nosotros, Medellín, Colombia o cualquier otro pueblo de América Latina. Está escrito en un lenguaje, aunque ha sido traducido, y al ser traducido, algunas personas, al cambiar algunas palabras, algunas expresiones, pues cambian también el sentido. La manera más pulcra, más pura de meditar o entender la palabra de Dios es yendo en lo posible a un diccionario para cotejar el texto original traducido al texto que tenemos en nuestras manos. Porque, por ejemplo, nos vamos a encontrar con situaciones como estas. Leyendo, por ejemplo, el libro del profeta, creo que es Ezequiel, donde se habla de que pongan un signo en la frente. Hay unas traducciones que dicen una señal de la cruz, que marquen a las personas con la cruz en la frente, mientras que en otros textos o traducciones simplemente habla de una señal. Ahora, entramos en un problema grande. ¿Por qué? Porque la gente cerrada en su entendimiento, cerrada en su cultura, dice, si en la Biblia no dice cruz, yo no lo creo. Pero resulta es que en la traducción, pues entonces vino el error, vino el problema. Cambiaron cruz por señal. ¿Por qué cambiaron cruz? Porque no les gustaba la palabra cruz, entonces vamos a dejarlo señal. Y además porque si ponemos la palabra cruz, eso va a sonar demasiado católico y no queremos que suene católico. Queremos que suene a lo que nosotros queremos enseñar. Entonces nos encontramos con que hay personas que han tergiversado la palabra. Entonces, hasta aquí vamos a mirar varios elementos en resumen. Primero, la Biblia no se escribe en un solo momento, en una sola época, ni siquiera en un solo siglo, ni mucho menos por una persona. Pasa por diferentes autores, diferentes personas e incluso diferentes escuelas o tradiciones. Entonces, de ahí que hay dos relatos de la creación. El uno, un Dios antropomórfico que crea, que está en contacto con el polvo, y otro más en el cielo, como que más lejos del hombre. Eso tiene su intención. Lo segundo es que no fue escrito en nuestra lengua, en nuestro lenguaje, y por eso a veces encontramos algunas expresiones que yo digo, yo no creo lo que los católicos hacen porque la Biblia no lo dice, y no tenemos en cuenta de que ha habido un cambio de lenguaje o una traducción, y en esas traducciones se desvirtúan algunas palabras o algunas expresiones o algunas doctrinas. Incluso
Un ejemplo, la versión que utilizaban los apóstoles en la época de Jesús era la versión de los 70, que contenía los libros que algunos cristianos no católicos sacaron de la Biblia, por decir, incluso les dan un mal nombre. Les dicen que son libros apócrifos. Una cosa es que sea deuterocanónico, que sea agregado después, a que sea apócrifo. Apócrifo y deuterocanónico son dos términos totalmente diferentes. Entonces, la Biblia que tenían en la época de Jesús los discípulos era la versión de los 70, que contenía los libros que se han sacado en algunos lugares, porque es que lo que dicen esos libros viene como que hablando de ciertos elementos católicos y no nos conviene. ¿Por qué a veces a algunas personas les conviene solo escritura? A pesar de que solo escritura, le preguntaba yo en estos días a un amigo que es pastor, hace unos días, ¿dónde dice la Biblia que solo escritura? No hay sustento bíblico. Y alguna persona viene y me dice, Omar, pues es que el apóstol Pablo dice por allá, toda escritura es apta para enseñar, para redarguir, para etcétera. Pero es que cuando Pablo está escribiendo eso, no existía el Nuevo Testamento, estaba la versión de los 70 que algunos rechazaban algunos libros, y él decía, toda escritura es apta para enseñar, para redarguir. Entonces Pablo se refería al canon de los 70, a la versión de la Biblia, aquellos libros que algunos habían decidido sacar de la escritura. Entonces ya tenemos varios elementos. No es un solo autor. Dios inspira a los hombres para que transmitan el mensaje que Dios les ha dado en un lenguaje propio de los hombres, pero que no es el lenguaje de nosotros los latinos. Entonces por eso muchas veces simplemente hay ciertas expresiones que nosotros no comprendemos. Entonces no podemos esperar, no podemos pretender que la Sagrada Escritura encontremos de manera explícita, ojo con el término que estoy utilizando, no podemos esperar que en la Sagrada Escritura estén de manera explícita todas las cosas que nosotros queremos encontrar. Voy a dar un ejemplo para eso también. Cuando las personas dicen, ¿dónde dice la Biblia que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica? Vamos a darnos cuenta que el término católico no aparece en la Biblia de manera explícita. La iglesia que Cristo fundó es esta, la iglesia católica. No lo vamos a encontrar de esa manera, porque la Sagrada Escritura tiene verdades implícitas, no explícitas, que ayudan a entender eso que la iglesia católica reconoce, y de alguna manera así también hay muchas otras enseñanzas de la Iglesia Católica que muchos no creen, que muchos no entienden, que muchos no aceptan, porque están esperando encontrar en la Escritura la palabra tal cual de manera explícita. Vuelvo al ejemplo del aguacate. Entonces, por ejemplo, allá usted que es latino, que conoce aguacate, y en la Biblia dice palta. No, el aguacate no está por ninguna parte de la Biblia, pero es que si aguacate en otra cultura, en otro país es palta. Entonces, qué bueno que tengamos en cuenta esos detalles. La Biblia no te está hablando en tu lenguaje español latino, que a veces incluso dentro de un mismo país, de un departamento a otro, hay palabras o frutas que incluso se conocen con un nombre diferente. Entonces miren el problema ante el cual nos encontramos. Volviendo entonces a la explicación, verdades implícitas, no explícitas. La Iglesia Católica en la Biblia no dice de manera explícita Iglesia Católica, pero en la Biblia está el mandato misionero de Jesús, la gran comisión, como le llaman algunos hermanos no católicos, a través de la cual se deduce que la iglesia no se llama, es católica por esa misión que Jesucristo le encomienda. Vamos a aclarar eso ya, en este mismo instante. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Jesús le dice a sus discípulos, pues ya que tengo acá la Biblia, pues me voy a dar el gustazo de ir al Evangelio de Mateo,
capítulo 28, versículos 19 y 20, que dice de la siguiente manera. Mateo 28, 19. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes. Versículo 19, capítulo 28 del Evangelio de Mateo. En esa expresión, vayan a todo el mundo, porque es que lo que yo les estoy mandando, la palabra que yo les estoy dando es para todos los hombres en todo el mundo. Quiere decir que el mensaje de la salvación es universal, es para todos. Y la palabra universal, traducida a otra lengua, es lo que significa católico. Católico significa universal. La iglesia es para todos. El llamado es para todos. Por lo tanto, Jesús es católico, Dios es católico. ¿Por qué? Porque Jesús es para todos, porque Dios es para todos. El Espíritu Santo es católico, porque el Espíritu Santo es para todos. La iglesia es católica porque todos los seres humanos están llamados a pertenecer a Cristo. Y Cristo fundó su iglesia. Entonces, queridos hermanos, a partir de este texto nosotros logramos comprender estas realidades. La palabra católico no está en la Biblia, pero el mandato misionero que dice vayan a todas las naciones, vayan a todas las gentes y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. No dice, enséñenles lo que a cada uno quiera o lo que a cada uno le parezca o lo que a cada uno le dé la gana. Si uno cree en Dios, no puede estar sostenido a Cristo en una verdad a medias. Si uno cree en Jesucristo, tiene que aceptar la palabra de Dios de manera integral, tal cual como Él la enseñó, tal cual como Él está enviando a sus discípulos a entregarla. Y aparte de eso, sigue diciendo por allá, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí, ojo, pongan atención, porque entonces alguno en este momento me puede decir, bueno, sí, entonces resulta que el término católico no es que está de manera explícita en la Biblia, sino que está el mandato misionero de Jesús, vayan a todas las gentes, la iglesia es universal y universal es traducción de católico, o católico significa universal, o para todos, que es la misma cosa. Entonces, pero ya lo acepto, pero resulta que esa iglesia se prostituyó. Y Jesús la abandonó e inspiró a otros para que crearan una nueva iglesia. Decir eso es decirle a Jesús mentiroso en la cara. Porque Jesús dice aquí en este mismo texto, capítulo 20, y he aquí que yo estoy presente, repitan conmigo, estoy presente, una vez más para que no se lo olvide, estoy presente con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este punto estamos comprendiendo que Jesús llamó a unos discípulos, que Jesús estableció una iglesia, que Jesús envía a sus discípulos a predicar y que esos discípulos hacen parte de una iglesia primitiva, que hay otras cosas que tenemos que contextualizar para que nos demos cuenta entonces de que verdaderamente la iglesia que está en los apóstoles, aquellos que fueron enviados por Jesús para evangelizar y para enseñar todo lo que Él mandó, es la iglesia católica. Omar, pero vuelvo y repito, es que esa iglesia se prostituyó. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dice mientras se estén portando bien. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Mateo, ahí mismo, capítulo 16, Jesús sabe que esa iglesia va a tener algunas dificultades, va a tener algunas situaciones. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, cuando
Pedro ha confesado a Jesús como el Señor. Tú eres el Hijo del Dios vivo. Mateo capítulo 16, versículo 16 y el 17 dice: respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18, y yo a mi vez te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sigue diciendo: y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Y enseguida Jesús le está dando las llaves del reino a Pedro. Le dice, si lo miramos bien, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, queridos hermanos, aquí encontramos varios detalles para que los vayamos aclarando en esta clase número 3. Primero, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunas personas dicen: Omar, cuando Jesús dice sobre esta piedra, Jesús no está diciendo sobre Pedro, está diciendo sobre él. Ajá. Interpretación errónea. ¿Por qué, Omar? ¿Por qué yo estoy equivocado y por qué tú estás en la verdad? Porque gramaticalmente, si aceptamos lo que tú estás diciendo de que no es Pedro la roca, sino Jesús, no tiene sentido gramaticalmente que enseguida le diga: a ti te daré las llaves del reino. Porque entonces Jesús simplemente dice: yo soy la roca, sobre esta piedra edificaré la iglesia y yo tengo las llaves del reino. La expresión sería totalmente diferente. Tienes que pedirle humildad a Dios para comprender esta verdad y para aceptarla. Y unos versículos antes Jesús decía: las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. ¿Qué quiere decir? Que el maligno siempre va a estar atacando a esa iglesia. Verdades implícitas, no explícitas. No hace falta de que ahí esté escrito, porque lo que Jesús está diciendo es que el maligno va a estar constantemente atacando a la iglesia, buscando la manera de destruirla. Por eso Jesús dice: las puertas del infierno no prevalecerán. Ese prevalecer quiere decir que hay constantes ataques. ¿Sí me voy a entender? Uno no necesita decir permanecer si se trata de un solo intento y ¡pum!, lo logró, ganó. No, permanecer, perseverar. Cuando a nosotros nos hablan de permanecer, de perseverar, nos están hablando gramaticalmente de tiempo. Que en el tiempo tienes que sostenerte, que tienes que mantenerte allí, firme, a pesar de lo que venga, de los embates, de los ataques, de las contradicciones. Y siempre el maligno ha querido destruir a la iglesia. Incluso al crucificar a Jesús, quisieron acabar con sus enseñanzas. Si Jesús no resucitó, los discípulos no se hubieran lanzado a esta obra de tan grandes proporciones y nosotros no conoceríamos en este momento el mensaje de la palabra de Dios. Queridos hermanos, dejémoslo hasta ahí y vayamos pidiéndole al Señor humildad y sencillez en el corazón para aceptar esta gran verdad. Que Jesús permanece con su iglesia todos los días hasta el final de los tiempos. Usted, hermano, si se está convirtiendo a Cristo, si usted recuperó su espiritualidad, su deber es permanecer en la iglesia de Cristo y ayudarla a evangelizar y a permanecer en la verdad, en la sana doctrina, de acuerdo con el magisterio, de acuerdo con la tradición, de acuerdo con la escritura, ayudarla a perseverar y a permanecer firme libre de cualquier modernismo que se quiera implementar dentro de la iglesia para ir de alguna manera deshaciendo la unidad de la iglesia y de alguna manera tergiversando el mensaje del Señor. A ustedes, mis amados hermanos, gracias por estar compartiendo con nosotros esta lección número 13.
Espero de todo corazón que les llegue al corazón. Les invito para que compartan este material en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp con muchísimos hermanos y les inviten a venir a este canal, se suscriban y activen la campana de notificaciones, todas las notificaciones, para que reciban alertas cada vez que subamos nuevo contenido a este canal. A ustedes por su atención, muchas gracias, Dios les bendiga.